plataforma el diagnóstico y debían enviarlo al correo, ¿cierto?, de segundos medios, o algunos me lo enviaron al correo personal. Eso corresponde a esa primera nota. N2 corresponde al promedio de las tareas y las guías que ustedes me enviaron. Así que ya es promedio. Y N3 y N4 corresponden a las evaluaciones que hemos tenido online. Ya, esas que se han hecho a través del webclass. La N3 corresponde al 28 de mayo y la N4 corresponde, ¿cierto?, al 10 de julio. ¿Ya, chiquillos? En la N4, o la evaluación, la última evaluación que ustedes tienen, ya están agregadas las décimas de las personas, ¿cierto?, que me entregaron sus ejercicios o su guía. Recuerden que yo les di hasta la última clase que tuvimos para que me enviaran esa guía. Ya están agregadas sus décimas. Eso. ¿Alguna duda con las calificaciones? ¿Chicos? Ya. Si por ahí, ya, porque me ha pasado con algunos, en cuanto al diagnóstico, que no tengan esa nota y sí me enviaron en el, en el momento, ¿cierto?, que debían enviarse, me pueden reenviar el correo y yo agrego la nota. ¿Ya? Pero siempre reenviando el correo, ¿cierto?, inicial, o el correo que a lo mejor perdí en la bandeja, se borró, lo borraron, ¿cierto? O pudo haber quedado ya a mitad de camino, no llegó a su fin. ¿Ya? Para los que les faltan notas y no enviaron ese diagnóstico o no envió ninguna tarea, ¿ya? Nosotros, para terminar, ¿cierto?, el semestre, que termina el 14 de agosto, el viernes 14, sí, me parece mucho, o 15, no recuerdo. Antes de eso, nosotros vamos a hacer nuestra última evaluación, ¿ya? Pero, yo estuve pensando, y no voy a hacer una evaluación, voy a hacer un trabajo, ¿ya? Voy a hacer un trabajo de investigación. Y allí, ustedes, ¿cierto?, van a tener su última nota, y para los que, ¿cierto?, les falta ahí alguna nota, ¿cierto?, ahí yo voy a hacer una guía de trabajo, ¿cierto?, de cálculo, para aquellos que faltan con nota, ¿ya? Si eso es optativo, o sea, si quiere hacerla, o si quiere tener su nota, la hace, si no, solamente hace el trabajo, ¿ya? Ese trabajo es, lo voy a colocar, o lo voy a subir hoy día en la plataforma webclass, ¿ya? Voy a enviarle un correo, no sé si les llegó ayer el correo de las pruebas pendientes a todos. Envío un correo a través de webclass. Voy a hacer lo mismo hoy día. Voy a enviar ese correo y voy a adjuntar a ese mismo correo ¿cómo se dice?, el formato de trabajo, qué es lo que tienen que hacer, cómo se llama, ¿ya? Lo voy a enviar para que ustedes lo tengan, empiecen a leer de qué se trata, cómo tienen que trabajar, y el tema, ¿cierto?, o el laboratorio o el experimento que tienen que hacer, ¿cierto?, es a libre elección. Ahí se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando, ¿ya? Por otro lado, nos quedan 3 clases, ¿ya? Esas 3 clases yo las voy a hacer, ¿ya? Vamos a seguir con el tema. Recuerden que nosotros quedamos en lo que eran concentraciones físicas, ¿se acuerdan? Vimos todo lo que eran concentraciones porcentuales o físicas. Se hizo una guía de trabajo y además se hizo la evaluación. Entonces, los que nos queda por ver en cuanto a disoluciones químicas son las concentraciones químicas, ¿ya? Que son bien, bien importantes y que nos van a acompañar por el resto de nuestra enseñanza media. Si usted quiere estudiar, ¿cierto?, una carrera ligada a la ciencia, ¿cierto?, tiene que manejar, ¿cierto?, bastante bien este tema. Entonces, vamos a empezar, ¿ya? ¿Dudas con las evaluaciones? Para ya no hablar más de eso. ¿Queda claro, chiquillos? ¿A qué correspondía cada nota? ¿Y qué es lo que vamos a hacer para terminar el año? O sea, perdón, el año todavía no, el semestre, ¿ya? Así que ahí tienen para jugársela y tener su buena nota, ¿cierto?, para que les dé un buen promedio.
Bien, vamos entonces a empezar con la clase. El tema sigue siendo de la misma unidad, porque esa es la unidad, ¿cierto? Es bastante grande, tiene que ver con las disoluciones químicas. El último tema es las concentraciones químicas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es describir los conceptos de, el concepto de, de qué es una concentración química y resolver ejercicios. Es igual que la parte anterior, ¿ya? Un concepto y aplicar, ¿ya? Porque hay que aplicar aquí, hay que hacer ejercicio, hay que seguir teniendo a mano su cuaderno, calculadora y tabla periódica, ¿ya? Entonces, empecemos. ¿De qué se trata esto? Miren, nosotros, para hacerla o revisar, ¿cierto? El contenido anterior, ¿cierto? Yo les hablé de esta tablita, ¿cierto? Que de qué está compuesta las soluciones, tienen que seguirla recordando, ¿cierto? Solvente soluto, solución, ¿cierto? ¿Qué es una concentración? ¿Ya? Eso ya lo evaluamos, ya está archi repetido, ya se entiende, ¿cierto? Y las unidades de concentración, yo les dije que en química se trabajan con dos. Las que son químicas y las que son físicas. Las físicas ya las trabajamos, ¿cierto? Ya las comprendimos, calculamos y todo. Y nos quedan las químicas. En las químicas vamos a ver molaridad, ¿ya? Que es la más usada. De hecho, si nosotros queremos queremos comprar un compuesto químico, o vamos a la farmacia y compramos alcohol, por ejemplo, alcohol etílico para desinfectar, ¿cierto? Y para las heridas, ¿cierto? Eso, todos los compuestos, todas las soluciones químicas van a estar medidas en cuanto a concentración por este concepto de molaridad, ¿ya? Molar, ¿ya? Por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿ya? Va a estar en concentraciones de molaridad. Pero también existen otras concentraciones químicas, como lo son la molalidad, ¿ya? Es con LL, como chinito, molalidad, ¿ya? También se usa esta y también se usa la fracción molar, ¿ya? Se usan en menos cantidades, pero sí se usan en los laboratorios o para hacer algunos cálculos, ¿ya? Pero la que es importantísima y la que se usa comúnmente para cualquier sustancia química es la molaridad, ¿ya? Repito, esto es para medir concentraciones. ¿Concentraciones de qué? De las disoluciones, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata cada una. Miren, en las concentraciones químicas, chiquillos, las más importantes son, ¿cierto? La concentración molar o molaridad y también lo que es molal, ¿ya? Molal, recuerden que son distintas, molar y molal. ¿Cuál es la primera? Esta que está acá. La concentración molar se representa siempre, chiquillos, con una M mayúscula, ¿ya? Es importante que me sigan aquí porque vamos, para poder entendernos cuando hagamos ejercicios, ¿cierto? O cuando respondan los ejercicios, de poder seguir el orden, ¿cierto? De qué me están hablando. Si me ponen una M mayúscula, entonces yo sé automáticamente que esa es molaridad. Lo mismo si usted hace el cálculo final. Si usted me está dando un valor de molaridad final, usted debe agregar M al final. Es igual que en física. Les dice la profe, chicos, tienen que usar este sistema de unidades de medida. Y, por ejemplo, cuando hablan, por ejemplo, de fuerza, tienes que poner Newton o N mayúscula. ¿Ya? Lo mismo en química. Cuando hablamos de molaridad, tienen que colocar el valor con una M mayúscula. ¿Ya? Así se representa. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Por una división. ¿Qué estoy dividiendo acá? N minúscula dividido en B. En B, ¿cierto? Que vendría siendo N, viene siendo el número de moles, y B mayúscula viene siendo el volumen en litros, ¿ya? Por lo tanto, para poder yo calcular la concentración molar de una sustancia, yo tengo que dividir el número de moles dividido en el volumen,
¿Ya? ¿Alguna duda ahí? ¿Qué son los moles, No, chiquillos? ¿Qué son los moles? Ese concepto lo saben. ¿Qué es mol? Lo expliqué yo al principio de la unidad. ¿Ya? Para los que olvidaron, N, o el mol, ¿cierto? Es la unidad de medida que se usa en química. De hecho, en la tabla periódica, cuando yo quiero medir un átomo, está en mol, gramos, mol. ¿Ya? Y cuando yo les decía al principio de la unidad, al principio de las clases, ¿ya? El mol es la unidad en que se mide todas las sustancias que existen químicamente. Por ejemplo, hidrógeno, carbono, nitrógeno, todos los compuestos químicos o los elementos químicos, ¿ya? En moles. Y de hecho, en la tabla aparece en cada unidad de peso, ¿cierto? Del peso del átomo está medido en gramos y /mol, ¿ya? Y además tienen que recordar que el mol se va a ocupar para cualquier concentración química de aquí en adelante, para poder medir cualquier concentración química. Vamos a ocupar la molaridad y el mol. El volumen es transversal, ¿cierto? Lo ocupan en la ciencia, ¿cierto? En física lo usan, en biología, ¿cierto? Se maneja que el volumen, ¿cierto? Se calcula el litro. El mol solamente lo ocupamos en química, ¿ya? Y además, que es importante también recordar que N, ¿ya? N aquí es igual a los gramos, ¿ya? De la sustancia que usted está hablando, dividido por la masa molar. ¿Se acuerdan de eso, chiquillos? Si Sí, yo sí me no acuerdo. tengo el N o los moles de mi sustancia, yo los puedo calcular. ¿Cómo lo calculo? Dividiendo los gramos dividido por la masa molar. Entonces, pero profe, no tengo la masa molar, porque tenéis que calcularla, ¿ya? El peso molecular, masa molar o masa atómica, como lo hayan visto en su momento, ¿ya? Hay que calcularlo. Depende de un compuesto, ¿cierto? Tengo que calcular cada uno, ¿cierto? De los átomos que hay, multiplicado, ¿cierto? Por el peso, ¿cierto? Entonces, por eso siempre, yo cuando tengo el mol, tengo gramos dividido en mol, ¿ya? Acá arriba tengo los gramos y abajo tengo los moles, que los saco de la tabla. Siempre la tabla me va a dar en cantidad de mol de algo, ¿ya? Recuerden que si yo quiero saber, por ejemplo, pero profe, mol no lo entiendo porque no logro dimensionar. Recuerden que un mol equivale ¿a qué? Al número de Avogadro, ¿ya? 6.022 por 10 elevado a 23. 23. O sea, sí tiene un valor para los que le digan, oye, que el mol no existe, sí, equivale a tanto. ¿Ya? Eso, chiquillo, es el caso de la concentración molar. Y el volumen, ¿cierto? Van a ser los litros que profe, usted tenga. Dígame, y si ese número a uno se lo olvida, ¿cuál y número se le olvida? que el de los moles va el de Avogadro, porque No, es que él yo... siempre, es siempre el mismo o varía. No, es siempre el mismo. Es Ah, siempre el ya. mismo valor. Y recuerden que en estos momentos nosotros estamos trabajando con libro abierto. O sea, si yo hago evaluaciones o guía y todo, ustedes tienen sus apuntes. ¿Ya? Eso debería estar en sus apuntes, el valor del número de Avogadro. ¿Ya? Todo lo que es guía, trabajo, pruebas se hacen con libro abierto, como se dice. Entonces, lo que se les pide a ustedes es que sepan utilizar lo que tienen. Que sepan utilizar la tabla, que sepan utilizar sus apuntes, ¿cierto? O un libro. ¿Ya? Entonces, N lo puedo calcular así, ¿cierto? Gramos dividido en masa molar. Y el volumen, ¿cierto? Es lo que me dan, ya sea en litros, o si me dan en ml, yo lo tengo que traspasar a litros. ¿Cómo traspaso de ml a litros, chiquillos? Si a mí me dan los ml, Se dividía y se luego se divide por multiplicaba. 1000.
Eso ¿ya? mismo. Se divide por 1000, ¿ya? Recuerden siempre eso, anótenlo por ahí para los que se olvidan, ¿ya? Lo dividen en 1000 y les da litros. Si quieren pasar de litros a ml, entonces multiplican. Ya. Bien, eso en cuanto a la concentración molar, y me sirve, ¿para qué me sirve? Para representar o saber cuál es la concentración que hay dentro de una solución química o de un compuesto químico, ¿ya? Y también existe lo que es la molaridad, ¿ya? La molaridad yo la voy a representar así, fíjese bien, como M minúscula, no M mayúscula, ¿ya? Cuidado ahí, M minúscula siempre me va a hablar de molaridad. ¿A qué es igual la molaridad? También es igual a la división de ¿qué? De los moles, igual que acá, pero dividido en ¿qué? En la masa del soluto, ¿ya? La molaridad es igual a el número de moles dividido por la masa del soluto. ¿Ya, chiquillos? Entonces, para poder calcular la molaridad, yo necesito tener los valores del soluto. En cambio, cuando yo quiero calcular molaridad, yo tengo que tener los moles, pero el volumen. No me importa la masa del soluto. ¿Ya? A pesar de que si quiero calcular moles, yo necesito la masa del soluto. Estos gramos es la masa del soluto igual. ¿Ya? Pero con diferencia que yo te puedo dar les puedo dar los moles o ustedes los calculan. Y ahí necesitan la masa. ¿Ya? ¿De qué va a depender o por qué yo uso uno u otro? Va a depender, ¿cierto?, del compuesto de las sustancias con las que yo esté trabajando. ¿Ya? Y siempre se les va a pedir, calcule la concentración molar. ¿Ya? O les voy a pedir, calcule la concentración molal. Y ahí va a usar, ¿cierto? Va a usar una u otra fórmula. ¿Ya? Ejemplo, veamos un ejemplo. Ya aquí tenemos la foto de el ácido sulfúrico. Este es el que está en el laboratorio, ¿cierto? Es un frasco, ¿cierto?, que contiene el ácido sulfúrico, ¿ya? Y aparece ahí, en mi frasco aparece la concentración en la que está, ¿ya? Entonces, yo con esto, yo puedo saber, ¿cierto?, leer cuál es la concentración que tiene la sustancia o un frasco de un químico X, ¿ya? Por ejemplo, dice acá, el ácido sulfúrico, que es este que está acá, comercial, ¿cierto?, el que se vende, para uso del laboratorio, contiene una concentración, ¿ya?, 16M. ¿Cómo se lee eso? 16 molar, ¿ya? Contiene una concentración 16 molar. Eso quiere decir, ¿cierto?, que aquí se calculó. ¿Qué se calculó? N versus B, para poder tener 16, ¿cierto? Dice, eso quiere decir que contiene cuántos moles de ácido en cuántos litros de solución, ¿ya? Por ejemplo, si mi frasco que yo tengo en el laboratorio, o el que estoy estudiando, es de 2 litros, ¿ya? O tengo un ácido que tiene 2 litros, ¿ya? Aquí coloco 2 litros, ¿ya? Recuerden que eso está ¿cómo se dice? Está en el frasco. La cantidad, el contenido neto que tiene, está ahí abajo, ¿ya? Puedo determinar los litros de una solución. O puede ser un frasco de 1 litro, de medio litro, pero es difícil, puede ser de 1 o 2, ¿ya? Y además, en el frasco me va a indicar la concentración. ¿Qué es lo que no me indica el frasco? ¿O qué es lo que no me indica la solución? Los moles. Pero si yo tengo los litros y tengo la molaridad o la concentración de mi frasco, ¿puedo saber cuántos moles tiene, chiquillos? Haciendo la fórmula de... Haciendo la fórmula. ¿Cierto? Si yo ocupo esta fórmula, yo puedo saber cuántos moles tiene, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debería ser acá? Debería ser 16, ¿cierto? Molar es igual a ¿qué? A N, que no lo tengo, pero lo quiero calcular, ¿cierto? Dividido en ¿qué? En el volumen que tiene el frasco. Si es de 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, ¿ya? En este caso vamos a suponer que tiene 2 litros.
Coloco 2 litros, ¿cierto? Y ahí despejo mi N, ¿cierto? Entonces, N va a ser igual ¿a qué? ¿A qué va a ser igual N? A 16 16 molar. por 2 litros. Perfecto. Por 2 litros. ¿Cuánto me da eso? 32. 32. Sí, 32. Ya, ¿y 32 a qué equivale, chiquillos? 32, ¿eh? No, pues N. Gramo, no. Gramo partido en mol, pues, ¿no? Gramos partido en mol, ¿cierto? Que corresponden a los moles. Entonces aquí en mi ejemplo debo decir 32. ¿Ya? Si tengo una concentración de 16 molar, eso quiere decir que contiene 32 moles de ácido en 2 litros de solución. ¿Se entiende, chiquillos? Yo puedo hacer el cálculo, representarlo y además puedo escribir lo que estoy calculando. O puedo leer lo que estoy calculando. ¿Ya? Puedo ver cuántos moles tienen, cuántos litros. Si yo tengo los moles y los litros, chiquillos, tengo concentración molar. Si yo tengo los moles y los gramos del soluto, tengo la molaridad. ¿Ya? Y ahí puedo ir variando. Es decir, puedo tener la concentración y los moles, y entonces dígame cuántos son los litros, y ahí usted va despejando, ¿cierto? Cualquiera de estas letras puede ser incógnita. Esta o esta otra. Y ustedes tienen que despejar la ecuación y poder calcular de lo que se está preguntando. Les puedo preguntar por molaridad, les puedo preguntar por moles, les puedo preguntar por volumen, les puedo preguntar por masa molar, les puedo preguntar por gramos. ¿Ya? Todas estas fórmulas que están aquí, o todos estos datos, o estas letras, pueden ser incógnitas en un ejercicio. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes manejen la forma de hacer el ejercicio y qué corresponde a qué. Y tengan ahí escrito en su cuaderno, concentraciones químicas, qué fórmula necesito, a qué corresponde cada cosa. ¿Ya, chiquillos? Por ejemplo, si yo en vez de tener 2 litros, tengo 1 litro. Tengo 1 litro. ¿Cuántos moles tengo en 1 litro con 16 molar? 16. 16 moles, ¿cierto? Eso es. Entonces, por lo pronto ahora, si tienen un compuesto, una sustancia química en su casa, búsquenla y vean la molaridad y calculen los moles dependiendo de los litros que tenga, ¿cierto? Su sustancia, ¿ya? No vayan a hacer nada más, no vayan a abrir, ¿cierto? No vayan a tomar, ni a oler, ni nada, ¿ya? Solamente vean los cálculos, ¿ya? Pueden saber la concentración que tiene. ¿Estamos claros hasta ahí, chiquillos? ¿Dudas con esto? No, Hagamos ejercicio. Hagamos ejercicio. Entonces, aquí, siguiente. ¿Qué pasa? Primero el ejercicio vamos a hacer de molaridad, ¿ya? ¿Por qué molaridad? Porque es como la más importante y es la que más se usa, ¿ya? Lo que les decía. Entonces, molaridad, ¿cierto? La representa con una M y corresponde a los moles del soluto dividido en el volumen del disolvente, siempre en litros, chiquillos. No vayan a hacer cosas que me vayan a calcular molaridad con moles y el volumen en ml. Porque si yo les doy alternativas, ¿cierto? Yo les voy a colocar claramente la alternativa si yo divido con ml o si yo divido con litros, ¿cierto? La cantidad va a ser distinta. Aunque me digan que estoy haciendo el cálculo bien, pero el resultado final va a cambiar, va a variar, ¿ya? Y siempre la molaridad va a estar en valores de moles, ¿cierto? Dividido en litros. ¿Ah? Por ejemplo, aquí aparece, ¿cierto? Una imagen. Ah, miren, y aquí me colocó, ¿cierto? La fórmula de los gramos, ¿ya? Recuerden que yo les había dicho que los moles es la división de gramos dividido en masa molar, ¿ya? Y ahí, si yo tengo esos datos, yo también puedo despejar G, ¿ya? Porque yo les dije, puedo preguntarles cuál es el valor de gramos, ¿ya? Y los gramos van a ser igual a la masa molar por los moles. Y los moles van a ser igual a los gramos dividido en peso molar, o la masa molar, ¿ya?
Ahí tiene todas las fórmulas. Le acabo de dar todas las fórmulas para calcular los gramos, para calcular los moles, para calcular la molaridad. Ya no se pueden perder. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo una imagen, ¿cierto? Ya, una imagen en donde estoy midiendo, ¿cierto? O como se dice en el laboratorio, ¿cierto? Estoy masando un compuesto, X, ¿ya? Y te lo puse en una balanza digital, ¿cierto? Para ver cuánto masa esta cuestión. Y acá al lado tengo un frasco, se llama frasco Erlenmeyer. ¿Ya? No es el Erlenmeyer, es un frasco, ¿cierto? Para hacer soluciones, perdón, no es un Erlenmeyer. El Erlenmeyer no tiene tapa, ¿ya? Porque ya cuando uno deja de ir al laboratorio se va olvidando hasta de los nombres, ¿ya? Este es el frasco para hacer soluciones, ¿ya? Cuando volvamos a clase, idealmente es poder hacer soluciones, ¿recuerda? Entonces, ¿qué es lo que hago? Maso o mido la cantidad en gramos, ¿ya? Y lo coloco en mi vasito, ¿cierto? Lo coloco acá, coloco un embudo para colocarle agua destilada, ¿ya? Coloco agua destilada para disolver mi solución, ¿cierto? Tengo el soluto, le agrego agua, ¿ya? Y después agito, revuelvo, ¿cierto? Para formar mi solución X, ¿ya? Esto lo puedo hacer, ¿ya? Cuando yo he calculado la molaridad. Es decir, cuando queramos ir al laboratorio, primero tenemos que saber calcular. Calcular cuál es la masa que yo voy a ocupar en cuánto volumen. Por ejemplo, aquí los moles del soluto, ¿cierto? Me van a dar los gramos. Y estos gramos son los que yo voy a amasar acá. Este cálculo que me da aquí, lo voy a amasar acá. ¿Cuánta agua voy a colocar de acuerdo al volumen que yo tenga? Por ejemplo, si les digo 500 ml, 1 litro, ¿ya? Claro, voy a utilizar otro instrumento químico para poder hacer esa solución. Pero yo, calculando esto, puedo recién ir al laboratorio y hacer mi solución. ¿Ves? ¿Qué es lo que aparece aquí? Esta es mi solución o disolución final. ¿Ya? Matraz aforado se llama, ¿ya? Disculpe que se me haya olvidado, ¿ya? Matraz aforado, ¿ya? Entonces aquí tengo mi solución con agua destilada. ¿De chiquillos? Esto es lo que se hace, como se dice, empíricamente, y esto es lo que yo hago en el cuaderno, ¿ya? El cálculo. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Los cálculos. Después, idealmente, ¿cierto? Vamos a ver, ¿cierto? Cómo yo hago una disolución. Ahora, si usted está en la casa, ¿cierto? Puede hacer lo mismo, pero con otro instrumento, ¿cierto? Puede tomar un vaso que esté graduado, ¿cierto? Que esté graduado, que tenga los ml, ¿cierto? Seguramente la mamá tiene ahí, o el papá, ¿cierto? Tiene ahí algún vaso con el que mide líquidos, y además puede pesar, o simplemente usar el sobre y ver cuánto pesa, ¿cierto? La cantidad del soluto que tiene adentro, si no tiene la balanza digital, ¿cierto? Y luego le agrega agua, revuelve con una cuchara, ¿cierto? Y hace su solución, ¿ya? Que es lo que les voy a pedir en el trabajo que tienen que hacer. Tienen que hacer una solución. Ya, vamos viendo, dijo. ¿Ya? ¿Qué es lo que lo sigue, cierto? Y aquí el último paso, que eso yo se los voy a enseñar en el laboratorio, ¿ya? Aquí yo agregué los gramos que calculé y agregué el líquido que calculé. Pero en este paso, yo agrego parte del líquido, ¿ya? Parte del líquido para poder disolver, ¿ya? Y después yo le llamo a este proceso aquí al final, le llamo aforar. Cuando yo aforo, agrego todo el líquido correspondiente que yo calculé acá, o que yo tengo que hacer. Por ejemplo, estos generalmente son de 200, 300 ml, 400 ml, 500 ml. Ya este pareciera ser de 200. Entonces, dependiendo del volumen, yo agrego hasta la cantidad final. Y estos matraz forados tienen una línea aquí, en esta parte. Entonces, la graduación, bueno, en la foto no se ve muy bien, la graduación aparece acá escrita. Por ejemplo, dice 200 ml.
¿ya? Pero esos 200 ml no se cumplen cuando está aquí, o cuando tengo esto. Se cumple cuando yo aforo, cuando lleno de agua destilada hasta la línea que aparece marcada en mi matraz, que aparece a una distancia de aquí más o menos. Aquí hay una línea que se logra ver. Y cuando está hasta ahí el agua, recién tengo la cantidad de volumen que me aparece graduado en mi instrumento químico. ¿Ya? Que va a depender, ¿cierto?, del volumen que tenga. Entonces, la idea es que usted tenga todo este implemento en el laboratorio y pueda elegir cuál matraz voy a usar, cuánta agua voy a usar, cuánto voy a amasar acá, dependiendo de mi cálculo, ¿cierto? Y hacer mi solución. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Aló? Sí. Ya, Sí, profe. veamos un ejercicio. Veamos un ejercicio ahora sí. Ya, tengo dos ejercicios acá. Ejercicio 1 y ejercicio 2. Vamos viendo. La idea es ir trabajando juntos, ¿ya? Ejercicio 1 dice, ¿cuál será la concentración molar o molaridad de una solución de fluoruro de calcio? Fluoruro de calcio es K, que es calcio, F2, que contiene 8 gramos de soluto en 250 ml de solución. ¿Ya? Entonces, me están pidiendo que calcule la molaridad, ¿cierto? Y yo ya sé que mi molaridad es igual a N, ¿cierto? Dividida en masa molar, ¿cierto, chiquillos? Ah, no, ¿cierto? No, pues, Deshacer. Por litro, ¿cierto? Volumen. era lit. O volumen. ¿Ya? Entonces, tengo esos datos, chiquillos. ¿Me está dando los moles y los litros? No. Me está dando ml de la solución y me están dando los gramos. Entonces, ¿qué tengo que hacer, chiquillos? Ubicar, o sea, primero convertir la ml a litro. ¿Ya? Y lo anoto acá abajito, entonces. Lo anoto, digo, ml. Mejor voy a poner 250 ml. ¿Ya? 250 ml equivalen a ¿cuántos litros? Dividan. 250 dividido en 1000 equivalen a ¿cuánto? 0. Tienen que tener la calculadora a mano en la clase, chiquillos, para que después no olviden cómo hacerlo. ¿Ya? 0,25 litros. ¿Ya? Tengo los litros para poder calcular la molaridad. Pero no tengo los moles. Ya, no tengo los moles. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, N, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? Apréndanse las fórmulas, ¿ya? N es igual a gramos dividido en ¿qué, chiquillos? Y aquí va la masa molar, ¿cierto? La masa molar. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿puedo calcular N? ¿Puedo calcular N, chiquillos? ¿Aló? No, pues. ¿No? Sí, porque aquí me dieron los gramos del soluto, ¿ya? Y la masa molar yo la puedo calcular teniendo la fórmula, pues, chiquillos. Ah, Y la tabla. A ustedes me ayudan, busquen la tabla. Entonces, N va a ser igual a 8 gramos, ¿cierto? Que ya me lo está dando el ejercicio, dividido en la masa molar del KF2. ¿Cómo saco la masa molar? ¿Cómo saco la masa molar, chiquillos? Creo que se tenía que como sumar todo. A ver, espera. Sí. Calcio y flúor, ¿ya? Los pesos atómicos. ¿Cuál es el peso atómico del calcio? ¿Cuál es el peso atómico del flúor? Ayúdenme, chiquillos, yo no me lo sé de memoria. Ustedes tampoco, ¿ya? Para poder calcularlo. Calcio, ¿cuánto masa, cuánto pesa el calcio en la tabla? ¿Cuánto hay, chiquillos? Recuerden que yo les dije que tuvieran la tabla a mano, la calculadora. ¿Ya?
El calcio pesa 40, ¿ya? Aparece en la tabla. ¿Cuántos calcios hay en mi fórmula? 1. Por lo tanto, esto lo multiplico por 1. Flúor. ¿Cuánto pesa el flúor? El flúor, la masa atómica, es de 19. ¿Cuánto flúor hay? 2. Por lo tanto, lo multiplico por 2. ¿Ya? Y todo eso lo sumo. Y eso me da la masa molar. ¿Se acordaron de eso, cierto? Entonces, 19 por 2 me da 38. ¿Ya? Y 38 más 40 me da 78. ¿Ya? Entonces, 78 es la masa molar del fluoruro de calcio. ¿Ya? Como lo calculo con la tabla periódica. ¿Ya? Entonces, finalmente, ¿cuántos moles tengo? Tengo que hacer el cociente. 8 dividido en 78 me da 0,10. ¿Me siguen, chiquillos? Sí, ¿Me ahí siguen? Ya. sí. Sí, profe, la Moles. sigo. Esos son los moles. Entonces, ahora que tengo mis moles, ¿ya? Tengo mis moles y tengo los litros, ¿puedo calcular molaridad? Sí, Sí. Molaridad va a ser igual a los moles, 0,10, ¿cierto? Dividido en 0,25. ¿Ya? Entonces, uso calculadora. 0,10 dividido en 0,25 me da 0,4 molar. Y esa es la respuesta final. ¿Se dan cuenta, chiquillos? ¿Cuál será Sí. la concentración molar o la molaridad de una solución de fluoruro de calcio que contiene 8 gramos de soluto en 250 ml de solución? Es decir, aquí me hizo hacer un paso, ¿cierto? Me hizo hacer un paso más, que es calcular los moles. ¿Ya? Eventualmente los ejercicios pueden estar directos, que yo les dé los datos directamente para que puedan calcularlo. Si no, tienen que hacer, ¿cierto?, el despeje de la fórmula, ¿cierto?, calcular para poder llegar al final de su solución. ¿Estamos claritos? ¿Dudas? Chicos, no, profe. ¿alguna duda? Ya. Hagamos el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice: ¿cómo se preparan 50 ml de una solución 0,2 molar de sulfuro de magnesio? Y me dan su fórmula. ¿Ya? ¿Cómo se prepara? ¿Qué le decía yo en las imágenes? Para poder preparar una solución, ¿qué es lo que tengo que tener? De aquí los quiero ver. Pregunta de prueba. Dice ahí, ¿cómo se prepara? Para poder preparar una solución, ¿qué es lo que tengo que saber? ¿Qué dato tengo que tener? Tengo ¿Qué que se- tener un disolvente y un soluto, algo que le eche a la mezcla. Exacto. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que me falta en el ejercicio? Solvente. Soluto, El soluto. ¿Ya? El soluto, o los gramos, ¿ya? ¿Qué necesito Ah, calcular acá? Los gramos. Porque el solvente, como dices tú, está aquí. está en ml. Claro. Recuerden No. siempre que el solvente es donde se disuelve el soluto, ¿ya? Y el soluto va a estar en gramos. Ahora, puede ser que haya un ejercicio que los dos sean líquidos, que los dos sean gramos. Pero ¿cómo puedo saber ahí cuál es uno o el otro? De acuerdo a la concentración. Que el que hay más es el solvente, el que hay menos es el soluto. ¿Ya? Entonces, dice, ¿cómo se prepara esta solución? Tengo que tener los gramos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me están dando? Me están dando los litros y me están dando 0,2 molar. ¿Qué significará eso, chiquillos? ¿Qué significará eso? Me están dando, voy a ponerlo acá abajo, el volumen corresponde a 50 ml, ¿ya? Y eso corresponde a ¿cuántos litros?
Y hago el cálculo. 50 dividido en 1000 me da 0.05. 0.05, ¿qué es, chiquillos? Litro. Ahí tengo el volumen. ¿Qué más me da? ¿Qué es 0.2 molar? ¿El número de mole? M, está ahí arriba, ¿no? M. Sí, eso. Mm, El hola. M. Me están diciendo que M es 0,2 Ya. molar. ¿Qué es lo que está aquí? 0,4 M. Aquí me están diciendo en el caso molar. Me están agregando el nombre. No me están poniendo la letra solamente. 0,2 molar o 0,2 M es lo mismo. Aquí podría haber dicho a lo mejor en el ejercicio 0,2 M. A lo mejor así lo hubiesen descubierto más rápido. Perdón. Estornudar. 0,2 molar de sulfuro de magnesio. ¿Ya? Tengo esos dos datos y me dice, ¿cómo puedo preparar esta solución? Entonces tengo que tener los gramos. Entonces, por fórmula sé que molaridad es igual a N dividido en L. ¿Ya? Entonces tengo el volumen, que corresponde a L, y tengo M. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer con ello? Puedo calcular N. Si calculo N, ¿puedo calcular G? Sí. Sí, entonces este es como ejercicio como que va de atrás para adelante. ¿Ya? Tengo el volumen, entonces, molaridad, ¿cierto? Siempre va a corresponder a N dividido en L, ¿cierto? O el volumen. Si ya tengo M, que es 0,2, ¿ya? 0,2 es igual a N, ¿cierto? Dividido en litros. ¿Cuántos litros tengo? 0,05, ¿verdad, chiquillos? ¿Puedo despejar N? Sí. Sí. N es igual a ¿qué? A 0,2 por 0,2 0,05. por 0,05. ¿Cuánto da eso, chiquillos? Calma, no tengo. 0,01. 0,01. Esos son los moles. ¿Ven? Con esta información puedo calcular los moles. ¿Puedo ir y hacer mi solución ahora? Pregunta de prueba. ¿Puedo ir y hacer mi solución en el laboratorio? Sí. Como profe no cacho. Con ese cálculo de moles, ¿es suficiente para ir al laboratorio y hacer mi solución? Si Sí. tengo los litros y tengo los moles, ¿me sirve? Sí. No. ¿Ya? ¿Por qué? Para poder yo ir al laboratorio, no existe alguna balanza que mida moles. ¿Ya? El mol es de papel. ¿Ya? Entonces los moles yo lo tengo que llevar un equivalente a los gramos. ¿Ya? Y ahí recién, cuando yo tengo los gramos, puedo ir al laboratorio. ¿Ya? Entonces, de aquí desprendo que N es igual a G, ¿cierto? Dividido en masa molar, ¿verdad? ¿Verdad, chiquillos? Tengo N, ¿tengo G? No, lo quiero calcular. ¿Tengo MM? Pues Sí, sí, porque tengo la fórmula, así que lo puedo calcular. Entonces, 0,01 es igual a G, que es lo que estoy buscando para poder hacer mi solución, dividido en la masa molar de esto. Magnesio y S. ¿Cuánto da, chiquillos? ¿Cuánto da eso, chiquillos? Magnesio tiene 24. Magnesio tiene 24. 24 más S. ¿Cuánto da S? S da 32. ¿Cuánto les dije? 24 Más 32. 24 más más 32. 32. Me da 56. Aprox, 56. ¿ya? Porque no tomé en cuenta los decimales ni nada. 56. ¿Ya? Que es lo que está aquí escrito. Como hay uno de cada uno, no tenés que multiplicarlo por esto. Se suman. Entonces, ¿qué hago, chiquillos? Despejo G. Entonces, G, que es lo que estoy buscando, ¿qué me va a dar? ¿O cómo lo voy a calcular? 0, ¿cierto? 0,01 por 56. ¿Qué me va a dar esto? Los gramos que yo necesito amasar para mezclar con 0,5 litros y formar mi solución. Porque eso es lo que me están preguntando. ¿Cómo lo preparo? ¿Ya? Entonces 0,01 por 56. 0,56. Eso es lo que peso. ¿Ya? Eso es lo que peso.
Por eso es que no puedo utilizar los moles, porque no hay una balanza o algo que me mida moles. ¿Ya? Solo lo uso en los cálculos. ¿Ya? Lo que sí puedo medir son los gramos. ¿Ya? Son los gramos. ¿Ya? Y con los litros armo mi solución. ¿Estamos claros, chiquillos? Sí, profe. Sí, ¿Ya? profe. ¿Alguna duda? Porque hasta ahí Déjame podemos ver. llegar. Yo tengo una duda con el ejercicio